Y Hugo, vamos a empezar. Vamos a empezar ya con lo que nos toca, con lo nuestro, con lo que nos gusta, con el barro, nunca mejor dicho el barro, porque nos vamos a Vallecas, al Rayo Vallecano, donde hemos tenido la mala noticia de que el césped del Rayo Vallecano está absolutamente lamentable. Ahí estamos viendo cómo era el césped antiguo. O sea, Hugo, esto es el césped antiguo del Rayo Vallecano. Lo que pasa es que este fin de semana, el partido que se tenía que jugar entre el Rayo Vallecano contra el Oviedo, pues bueno, quedó suspendido a 4 horas de empezar ese partido porque el césped no estaba lo suficientemente bien, porque lo habían cambiado el martes, y con todas las lluvias torrenciales que había tenido el estadio y por supuesto que habían habido en Madrid, al final se tuvo que suspender, porque el viernes por la tarde más o menos fue cuando acabaron de poner el césped. Una gestión lamentable, Hugo, por parte del Rayo Vallecano y sobre todo de Raúl Martín Presa. Sí, bueno, ya lo íbamos comentando estas últimas semanas y creo que tampoco es algo que nos llegue de sopetón a ninguno que hemos seguido la gestión de Martín Presa. El partido, pues eso, lo has dicho tú, se canceló pocas horas antes de empezar y ya había desplazados del Oviedo en la capital, y la verdad es que la afición carballona bastante enfadada con la gestión, ya no solo de Martín Presa, sino de la decisión de la Liga a pocas horas en este caso de comenzar el partido, de cancelar. Remarco también un tuit que puso Santi Cazorla, nada más saber la decisión, que ponía literalmente que la Liga está a años luz de la Premier League en cualquiera de los sentidos. Entonces, pues se ve un Oviedo, encima con la situación que está viviendo ahora, también le puede perjudicar un poco este cambio de calendario. No es cómodo para ningún equipo tener que jugar una jornada aplazada, entonces pues también le puede molestar. Ahí estamos viendo el tuit justo. La realidad es que la Liga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos. Como digo, Cazorla bastante enfadado, lo dejó saber por redes sociales, la afición del Oviedo también bastante enfadada. De hecho, pues no sé cuántas horas debe haber de viaje de Oviedo a Madrid, pero no es nada cómodo que una vez estando en la capital no puedas... 5 horas y media, creo. Pues con 5 horas y media de trayecto no es nada cómodo el que te digan que para lo que has ido a la capital española, pues te tienes que volver tal cual a casa sin vivir lo que se supone que habías planeado ese día. Entonces, pues eso. Y no solo Hugo, la afición del Oviedo. También la afición del Rayo, que hicieron protestas convocaron unas protestas a la 1 del mediodía de ese mismo sábado en las puertas de Vallecas. Un campo que, por cierto, también está totalmente destrozado por la mala gestión que está teniendo otra vez más Raúl Martín Presa con el club y con el estadio. Ahí lo estamos viendo, Gonzalo. Ese es el estadio actual del Rayo Vallecano, un equipo que está en primera división. O sea, un equipo que está en primera división tiene este estadio. Es que es algo antifútbol directamente. O sea, ya no solo por el césped, que también, sino por todo. Yo recuerdo ir a Vallecas a ver al Real Zaragoza de visitante en la 19-20. La última que está el Rayo, ¿no? En segunda, eso es, que asciende ese año. Y en la zona visitante es que se caía a trozos. Entonces, sí. La inseguridad que pasa ahí la gente del Rayo y la afición es increíble para ser un club de primera división, ¿no? Entonces, el Rayo es un equipo de primera división, pero es un club seguramente de mucho más baja categoría. De hecho, es que lo decía también Miguel Quintana en la pizarra de Quintanea en Radio Marca, que, o sea, lo sorprendente del Rayo Vallecano es que esté consiguiendo mantener a los jugadores que tiene: Isi Palazón, Álvaro García, Leyen, Mendy, Óscar Valentín, Camello, Jorge de Frutos, Batalla, porque sí que es verdad que muchos de estos jugadores se sienten identificados con el barrio, y lo sorprendente es que Raúl Martín Presa no esté evolucionando al club, sino que esté involucionando. Recordemos que era un año, el centenar del Rayo Vallecano, recordemos que el Rayo está en Conference League, debería ser una temporada histórica para el conjunto de Vallecas y para sus aficionados, deberían soñar. Y sin embargo, en vez de soñar, Gonzalo, lo que están es deprimiéndose cada vez más, porque ahora mismo están en descenso. Sí, es cierto que la situación deportiva además no ayuda, ¿no? No. Actualmente en la tabla clasificatoria, pero es que el otro día lo hablábamos también, estaba, como os he comentado, estaba Íñigo en la gala y lo comentábamos entre los compañeros, ¿no? Que el Rayo Vallecano ha acertado en dos cosas importantes, que es la planificación de plantilla, que le ha ido muy bien, y además los jugadores, como sobre todo Álvaro García, creo que es el referente que se queda por el sentido de pertenencia que tiene, y por los entrenadores que ha tenido. Tanto Andoni ahora como Íñigo Pérez me parecen dos entrenadores de
de muchísima categoría y ahora lo está demostrando en la Premier League. Y a Íñigo Pérez le queda poco para demostrarlo, ya lo está demostrando en la Liga y le queda poco para demostrarlo en Inglaterra, porque además creo que tiene un estilo de fútbol que encaja en la Premier y creo que ha acertado en lo más importante, que es la planificación deportiva. Todo lo contrario en la planificación institucional. Sí. Lo de Martín Presa, bueno, ya deja de siquiera de tener nombre. Al final ya lo vimos con el tema de Raúl de Tomás, de su agente, bueno, es que son tantas cosas que envuelven al Rayo en lo institucional que realmente su situación es la que estamos viendo, ¿no? Pero totalmente identificado con los valores del Rayo y con los jugadores del Rayo que se quedan ahí. Es que es Hablabas de Íñigo, yo creo que Andoni Iraola va a acabar en el, yo creo que en este caso en el Manchester United. Acabará esta temporada, se irá al Manchester United y yo creo que quien va a acabar en el Bournemouth es Íñigo Pérez, que es el actual entrenador del Rayo Vallecano. Creo que van a seguir un poco esos mismos pasos, pero esto ya es algo mío. También hablábamos de Presa, que para quien no lo sepa, Raúl Martín Presa, su único trabajo es el Rayo Vallecano. O sea, él no es como otros dueños que son empresarios de éxito y que tienen otros empleos. No. El empleo de Raúl Martín Presa es el Rayo Vallecano. Sí que tiene otra empresa, pero que no es muy sostenible. Entonces, el único empleo es el Rayo Vallecano. ¿Por qué no se va a ir? Porque es su estilo de vida y porque es la forma en la que se está ganando el dinero para llevar a casa, punto. O sea, esto es así. Recordemos que Raúl Martín Presa compra el Rayo Vallecano por unos 900 euros gracias a Javier Tebas, que aún no estaba de presidente en la Liga, y por lo tanto, también por una de las cosas que Martín Presa, Hugo, sigue en la gestión del Rayo Vallecano, es gracias también a Javier Tebas. Sí, bueno, les encaja bastante bien a los dos la planificación un poco mejorable, vamos a decirlo así. Entonces, pues no, tampoco sorprende a nadie que siga de directivo en el club si es que le ha ayudado a unirse al Rayo Vallecano, quien le ha ayudado, que es actualmente el presidente de la Liga. No, lo estábamos comentando, no sorprende nada tal y como se está llevando la situación del club. Vemos un Martín Presa desaparecido. Hombre, es que tiene que estar tapado ahora, Hombre, es que no ha dado declaraciones desde el sábado. Desde el sábado, desde la decisión de no jugarse. Y pues veremos a ver qué le depara al Rayo en el futuro, pero pinta mal. Lo único que sabemos es que el partido que se ha suspendido, bueno, que se ha aplazado en este caso, se jugará el 4 de marzo a las 7 de la tarde. Eso es. Y este fin de semana, en vez de jugarse en Vallecas, que se debería jugar contra el Atlético de Madrid, se jugará en Butarque. Hombre, es que te digo una cosa, hablaremos ahora y veremos unas declaraciones de varios jugadores, pero lo que está claro es que el césped se necesita en torno a un mes para asentarse y para que esté bien, dicho por un experto en el partidazo de COPE, en la cadena COPE. Pero lo dicho, es que me parece absolutamente lamentable por parte del Rayo decir vamos a cambiar el césped a 4 días de jugar un partido, y por parte de la Liga de permitir hacérselo, porque sientas un precedente muy grave, que es ahora, por ejemplo, Oviedo, con lo que se está jugando, llega a falta de 3 jornadas y dice vamos a cambiar el césped del estadio, que así nos aplazan el partido y podemos recuperar jugadores. De verdad, para mí siente un precedente muy peligroso. Pero lo dicho, vamos a escuchar unas declaraciones de Íñigo Pérez y de varios jugadores de ya hace varias semanas que se quejaban del césped de Vallecas. El césped no es ni de regional, ¿no? Creo que la plantilla estamos cansados de decirlo, toda la semana apretamos, nos ponen excusas y la verdad que nos vamos jodidos, ¿no? Porque creo que ha sido muy difícil. ¿Cómo era? Como el césped este que el jardín de mi casa, vamos. Parece que es empantanado, que es blando el césped, que no rula bien el balón. También estamos preocupados. Es un terreno de juego que no es digno de primera división. Entonces, lo he dicho antes, necesitamos ayuda, o si no, tarde o temprano no nos va a dar. Y a mí me da vergüenza. Yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio, pero necesitamos ayuda para que el terreno de juego esté bien, porque si queremos jugar de un modo determinado, necesitamos que el campo esté bien. No es ni un ataque, no, es una obviedad. Esto es una obviedad que ha visto todo el mundo. Gonzalo. Es que rompe ver así a Íñigo, rompe ver así a los jugadores que además son estandartes del club. Es que han hablado Álvaro García e Isi, que son 2 capitanes. Efectivamente, entonces duele verles así, porque además son futbolistas que dan muchísimo espectáculo en el césped, y duele ver así a Íñigo también, ¿no? Creo que además, como decíamos antes, la situación deportiva es cierto que no ayuda, porque el Rayo está en descenso y los nervios también pues afloran un poco más,
pero al margen de eso es que la primera damnificada es la afición. Es que la afición el otro día no pudo ir al campo, por no hablar de lo que habéis comentado, la afición del Oviedo, con la cual a la cual apoyo totalmente, porque es lamentable que a 2 horas del partido se suspenda el encuentro. Y duele verles así porque, como digo, son gente que da espectáculo, son gente que además da muchísimo nivel en el fútbol español y pues fastidia, ¿no?, que tengan que hacer estas declaraciones a las que además los primeros damnificados son ellos. Quiero decir, el Oviedo salió perjudicado, por supuesto. El Atlético de Madrid va a tener que jugar en Butarque en vez de en Vallecas, al cual le da igual, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no?, que visitar Vallecas. No sé, son cosas que no entiendo, son cosas de una liga que poco a poco va, pues digamos, hacia la deriva más absoluta. Así que veremos cómo se resuelve esto, pero la situación del Rayo Vallecano duele. Yo sigo pensando que es una liga que en vez de evolucionar está involucionando, que es lo más peligroso, creo, que puede tener una competición. Y para finalizar con este tema hay que tener en cuenta que los jugadores del Rayo junto con el staff y junto con AFE mandaron un comunicado con el malestar que tienen ahora mismo todos los jugadores y el staff entero. Están pidiendo condiciones dignas, están pidiendo agua caliente para ducharse, una ciudad deportiva decente, un césped decente que, como dijo Álvaro García, es que es un césped de regional. O sea, yo, que juego en primera regional, posiblemente esté jugando en mejores condiciones que el Rayo Vallecano, para que os hagáis una idea. Y también se saldó con ese comunicado del Rayo Vallecano, donde, bueno, pues dice que lamenta mucho la situación, que se va a buscar otra fecha, que ya la ha dicho Hugo, y por supuesto también otro comunicado donde el Oviedo va a reclamar los 3 puntos por daños y perjuicios, que por cierto, para mí, desde mi punto de vista, se los tendrían que dar, sin ninguna duda. Pero pasamos al Fútbol Club Barcelona, donde, pues bueno, Joan Laporta, el expresidente ya del Fútbol Club Barcelona, ha dimitido. Ha dimitido como presidente. No es que haya dimitido por nada raro, sino, ya sabéis, se han convocado nuevas elecciones para la presidencia del Club Blaugrana y por lo tanto Laporta tenía que dimitir para poderse presentar. Ya sabíamos que iba a dimitir, dimitió el 9 de febrero y también lo hizo frente a medios de comunicación y aficionados y dijo estas palabras. Es por conveniente, ¿eh? Pero nos vamos con esto, con el orgullo de que el Barça está mejor que hace 5 años, que hemos tenido que tomar decisiones difíciles y que ahora, a la vista de cómo ha ido todo, os puedo decir que nos sentimos pues, orgullosos de las decisiones que hemos tomado. Algunas han sido muy dolorosas, pero todas las que hemos tomado siempre han sido para proteger el club o porque pensábamos que era lo mejor para el club. En este sentido también estar orgullosos de haber tomado la decisión de tirar adelante el nuevo Spotify Camp Nou. Esto fue una decisión que yo creo ha sido muy acertada y a la vista del momento en el que estamos de retorno al estadio, de la vuelta a casa, pues también os tengo que decir que esto nos llena de orgullo haber tomado esa decisión porque no era fácil en el momento en el que el club se encontraba, pero la fuerza del Barça, la fuerza del escudo es enorme y eso nos ha permitido a que esta decisión pues, sea considerada una buena decisión. Pensar que es el proyecto patrimonial más importante de la historia del club y hoy ya es una realidad y es una realidad que nos ha permitido ganarnos la credibilidad de los inversores, yo creo también la credibilidad de los socios y socias del Barça y la credibilidad del mundo del fútbol. Bueno, ya hemos escuchado a Joan Laporta. También tengo que deciros una cosa, yo no soy muy fan de Joan Laporta y de su gestión con el Fútbol Club Barcelona, pero lo que sí que tengo claro es que ha conseguido que un club que parecía un poco a la deriva le estén dando la pelotita, el año pasado haya hecho una temporada brutal y que, por supuesto, lo dicho, la gestión en cuanto a lo institucional igual no ha sido la mejor, pero en cuanto a lo deportivo ha sido totalmente acertada, Hugo. Así es, y de las declaraciones que ha dado Laporta, la verdad que la primera parte en cuanto a lo deportivo tiene toda la razón del mundo. Hace 5 años el FC Barcelona estaba jugando con Ferran Jutgla, que no son jugadores malos, pero para la talla de un club... Ferran Jutgla no está siendo ni titular en el Celta, para que nos hagamos una idea. Ya, no, pero me refiero, cuando se fue del FC Barcelona, a su paso por el Club Brujas, la verdad es que fue bastante, bueno, fue meritorio. Lo que pasa es que eso, lo que iba diciendo, no son jugadores de la talla del FC Barcelona, un club que está optando por ganar Champions League, por ser el mejor del mundo, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que en cuanto a lo deportivo ha mejorado muchísimo el FC Barcelona en estos últimos 5 años.
Una pena, una mancha, diría yo, justo esta semana que ayer jugaron contra el Atlético de Madrid y se llevaron 4 en la primera parte, pero sí que es de remarcar el proyecto deportivo, como estaba diciendo, del Barça de estos años. Sí, es de remarcar, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta también es que la última decisión que tomó Joan Laporta como presidente del Fútbol Club Barcelona es salirse de la Superliga. Lo hizo en un comunicado oficial, decidió que se salía de la Superliga. Y esto me da pie a hilar con el siguiente tema, y así debatimos entre todos sobre este tema. Y es que la Superliga llega a su fin. Aquella frase en la que, según Florentino, era una victoria, que era venimos a salvar el bien del fútbol, es la frase con la que se iniciaba la Superliga. La Superliga ha terminado con la misma frase. Nos unimos para salvar el bien del fútbol europeo, Gonzalo. Sí, bueno, yo siempre he tenido una opinión bastante clara de este tema. Yo creo que la Superliga en ningún momento era viable, para empezar a nivel de clubs, por mucho que veamos a los creo que son 12, ¿no? Los equipos que querían fundarla, aunque eso sí liderado por Florentino Pérez. Yo creo que no tenía ni pies ni cabeza. Al final la Champions League creo que es una de las competiciones, si no la más laureada del fútbol mundial, y incluido mundial, porque al final creo que es algo que está por encima de incluso otras ligas, ¿no? También que incluyen la sudamericana y demás. Creo que la Champions está por encima de todas ellas, y para mí es una categoría y una liga que no puedo dejar de ver en ningún momento, y creo que al que le gusta el fútbol tampoco, ¿no? Entonces creo que es importante cuidarla, y creo que no han querido cuidarla, por mucho que digan que querían salvar el fútbol. Porque el Villarreal no puede jugar contra el Manchester United, contra el Arsenal, contra el City? ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo solo el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Creo que cada día que avanza, pues el fútbol es más universal, las fuerzas se van igualando, es muy complicado ganar un partido, se está viendo en esta liguilla, ¿no? El Real Madrid tenía todo hecho y se queda fuera del top 8. Entonces, bueno, creo que efectivamente han salvado el fútbol uniéndose de nuevo para seguir todo como estaba, porque creo que es lo que más está funcionando, y creo que es una categoría que es preciosa para el espectador. Sí, yo desde mi punto de vista también quiero decir que para mí la Superliga es posiblemente tenía sentido en el momento en el que se hace y en el momento en el que se intenta proponer, pero ni las formas, ni el formato, ni la presentación son las adecuadas. A mí no me vale que llegue Florentino y me mande un logo nuevo de la Superliga y que sea un comunicado explicando en una nota de prensa que no tendría más que una carilla explicándome la competición entera. Me parece lamentable. De repente, si son 12 clubes fundadores, que son los que tenemos en pantalla, que son 6 ingleses, 3 españoles, 2 italianos y 3 italianos, perdón, y ninguno de ellos se pronuncie ni haga nada, se dediquen todos a mandar el mismo comunicado, y luego que decidas ir al Chiringuito, que no tengo nada en contra del Chiringuito, chapó por el Chiringuito de hecho, pero que decías tú como Florentino Pérez ir al Chiringuito a presentar la competición, me parece que estuvo mal parida desde el principio, sin lugar a dudas. Después ya sabemos todo lo que pasó en Inglaterra, los 6 clubes se fueron al día siguiente, después cayeron Inter, Milan y Atlético de Madrid, el siguiente en salirse fue la Juventus, luego el último el Fútbol Club Barcelona, y ya pues el Real Madrid ha puesto fin a esto con un comunicado que hicieron las tres partes, Real Madrid, UEFA y la EFC ahora, que es European Football Clubs, y rezaba lo siguiente, y lo voy a leer íntegramente. La UEFA, la European Football Clubs, EFC, y el Real Madrid Club de Fútbol llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Club y el Real Madrid anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo. Hugo.
Sí, yo creo que Florentino en este caso ha querido hacer un modelo de negocio, porque sabemos que a Florentino lo que mejor se le da son los negocios, ni el deporte, no. Florentino sí es una cosa, es un empresario, pero chapó. Pero el problema de esto es que el fútbol, sabemos, bueno, no sabemos, lo dicen los datos, es el deporte que más se ve y el deporte pionero en todo el mundo de los deportes. Lo que ha querido hacer con esto, me da la sensación, es implantar el modelo NBA, que es el más conocido en el mundo del baloncesto, al fútbol. Y me parece un error más que nada porque es, en vez de buscar tus propias innovaciones, que es lo que debería hacer el fútbol, estás mirando atrás a los deportes que te deberían seguir a ti, estás mirando a esos deportes para sacar modelos parecidos al suyo y así pues llenarte el bolsillo, que es un poco la sensación que me ha dado pues lo que venía contando de la Superliga. Entonces, no me parece acertado, coincido con la opinión que ha tenido Gonzalo, que me parece también un poco el quitar esa oportunidad a clubes emergentes, como estábamos hablando del Villarreal, a tener esa oportunidad de jugar con los grandes clubes europeos que han estado toda la vida y siguen estando ahí. Y me parece que tanto para aficiones como para clubes que no estén dentro del formato, me parece que estás quitando un poco esa esencia del fútbol. Es lo que me da la sensación. Sí, yo respecto a esto tengo una opinión de Florentino Pérez y es que creo que Florentino quería parecerse mucho a Santiago Bernabéu en cuanto a gestión clavado, o sea, Santiago Bernabéu y Florentino Pérez han hecho una gestión del Real Madrid espectacular. En cuanto a lo deportivo, los dos presidentes más laureados de la historia del Real Madrid. De hecho, Florentino hace poco le superó, así que otro check. Y le faltaba una tercera pieza, un tercer check, por así decirlo, y era ser pionero e innovador y sobre todo intentar salvar el fútbol, entre comillas. ¿Qué pasa? Santiago Bernabéu es uno de los impulsores de la Copa de Europa. Ya sabemos que la Copa de Europa se creó gracias a unos dos periodistas del equipo y Santiago Bernabéu fue uno de ellos quien también impulsó esta competición. Entonces a Florentino le quedaba eso. Quería quedar guardado en los libros de historia, no solo del Real Madrid, sino también del fútbol europeo, como le pasó a Santiago Bernabéu. Y yo creo que la creación de la Superliga va un poco ligado por ahí, para intentar ser también un presidente que marque la historia. Pero sin embargo, en vez de marcar la historia para bien, ha marcado la historia para mal, porque nos lo pueden vender como quieran, nos lo pueden vender como un acuerdo. Pero para mí, yo creo que para la gente que tenga dos dedos de frente, esto es una derrota de Florentino Pérez, Gonzalo, y ya lleva varias. Sí, bueno, creo que intentar teñir como victoria de Florentino Pérez este acuerdo es cuanto menos, bueno, lo pondría bastante en duda, ¿no? Porque creo que es un acuerdo al que se llega, digamos, porque no queda otra opción. Es imposible prácticamente que esto se pudiese dar, ¿no? Y que se llevase a cabo. Entonces, creo que es más que un acuerdo, es un paso atrás de Florentino Pérez, sabiendo que lo que quería hacer o lo que quería llevar a cabo no ha podido hacerlo. Y bueno, yo estoy con Hugo, a nivel de empresario me parece el mejor o de los mejores del mundo. Creo que es así. Todos sabemos que tiene propiedades como Moeve, bueno, tiene muchísimas propiedades también constructoras y demás. Pero creo que esto es un paso atrás para Florentino, que realmente, del cual me alegro no porque dé el paso atrás Florentino, sino porque me alegro porque la Champions League siga siendo lo que es y tal y como la conocimos, ¿no? Yo no concebiría que hubiese una categoría como la Superliga que se llevase a los 12 mejores equipos del mundo y que el resto jugase una Champions League sin esos equipos. Es que no lo puedo concebir, ¿no? Entonces, me alegro de que todo esto haya quedado en un paso atrás de Florentino y sobre todo porque creo que efectivamente gana el fútbol. Sí. Es que yo creo que lo que se dice de acuerdo, en este caso para salvar el bien del fútbol europeo, es que creo que es así, es un acuerdo para salvar el bien del fútbol europeo, Hugo. Sí, la verdad es que no se puede reflejar mejor en una frase. Lo que decía un poco Gonzalo antes, también concuerdo con que nos quedaría una Champions League que estamos viendo que es el estandarte del fútbol internacional, se quedaría muy descafeinada, no habría tanta competición, tanta emoción como la hay hoy en día. Y para terminar me gustaría decir también que me parece bien, o sea, es un acierto el que Florentino se fije en una figura como Santiago Bernabéu para ayudar, para dar pasos en la gestión del fútbol. El único problema es que no ha tenido en cuenta Florentino
que al igual que Santiago Bernabéu, lo estamos comentando, impulsó la Copa de Europa, el problema hoy en día es que no hay tiempo físico como para impulsar otra competición sin, ¿cómo decirlo?, sin quitarle mérito a las competiciones que ya están, porque en este caso la Liga sería menos Liga porque no está ni el Madrid ni el Barça ni el Atleti, la Champions sería menos Champions porque no está ninguno del top 6, ni del top 3 de Inglaterra, ni del top 3 de España, entonces pues no puedes hacer otra competición en el calendario sin perjudicar a las competiciones que están hoy en día y que tanto gustan a la gente. Sí, yo creo que la opinión ha quedado clara de que creo que la frase, repito y recalco, la de acuerdo para salvar el bien del fútbol europeo, creo que es la mejor frase que puede resumir todo este problema de la Superliga. Y pasamos al Athletic Club de Bilbao, que si esta semana tampoco ha tenido una semana fácil por el derbi, aquí lo estamos viendo, la afición del Athletic tienen una sanción de la FIFA que no van a poder inscribir jugadores durante las 3 próximas ventanas de mercados de fichajes. Esto se debe básicamente a que han tenido un problema con un jugador y el club bilbaíno ha dicho que esperan resolverlo de una forma inmediata. Así que veremos qué pasa con esta sanción, Gonzalo. Bueno, es una sanción dura, ¿no?, para cualquier club, aunque es cierto que si hay un equipo en el mundo que se nutra y que se nutre y se seguirá nutriendo de jugadores de la cantera, es el Athletic Club de Bilbao. No se caracterizan precisamente por fichar, así que siendo que por supuesto supondrá un problema para el Athletic, porque al final sí que es cierto que tiene una línea, ¿no?, a seguir, que pueden firmar jugadores que han estado también en la cantera o que son incluso pues nacidos en Bilbao. Bueno, pues tienen ahí un poco abierta ese Cada tema. año creo que le abren un poquito más. Sí, es verdad. Un poquito más, sí, amplían un poquito y vamos a intentar a ver si alguien tiene un primo, un abuelo, un sobrino, un algo ahí en el País Vasco, y a ver si lo podemos meter, porque es muy complicado si no competir, de verdad. Cualquier hilo familiar que puedan buscar, pero bueno, es cierto que también es una regla interna, ¿no? Entonces Sí, tampoco podríamos entrar a valorar lo que puede o no, porque si fuese un club al uso, podría firmar cualquier jugador. De hecho, para mí es que esto es muy meritorio, o sea, que es muy meritorio que todo lo que está haciendo el Athletic Club de Bilbao, mantener esta filosofía desde hace años y años y seguir compitiendo y ser uno de los únicos clubes que no ha bajado a segunda división, es que es meritorio total por parte del Bilbao. Y además del Athletic. Y además creo que cuenta con un gran entrenador. Ahora está en entredicho Ernesto Valverde. Yo siempre soy pro Chingurri Valverde. A mí me parece un entrenador como la copa de un pino, y creo que por muchas dudas que haya respecto a los resultados del Athletic se debería mantener a Ernesto en el cargo. Creo que lo van a hacer. No veo capaz al Athletic tampoco por mucha opinión que se pueda escuchar sobre su figura, de echarle. Y vuelvo a decir que si hay un club que puede sufrir menos esta sanción, es el Athletic Club de Bilbao, porque se nutre de jugadores de su propia cantera, una cantera súper prolífica, que ha dado jugadores, cada año saca innumerables jugadores de Lezama, y creo que al Athletic, por mucho que le vaya a afectar este castigo, pues bueno, seguramente sea el club al que, si pudiésemos poner el dedo en el mapa, en qué club afectaría menos, lo pondríamos en Bilbao. Sí. Además, digo una cosa, y esto lo digo en serio, lo bueno que tiene el Athletic es que todos los jugadores que salen que llegan al primer equipo del Athletic, es que esos sí que tienen ese sentimiento de pertenencia con el club, por la filosofía que arrastra el club desde su historia, desde su creación básicamente. Claro, eso hace que la gente que llega al Athletic Club de Bilbao tenga ese sentimiento de pertenencia con el club, y eso creo que es algo muy importante.